Bueno, estimados participantes, vamos a continuar con la segunda ponencia del día de hoy. En esta oportunidad nos está acompañando el doctor Roberto Pereira Chumbe. Él es socio, bueno, ya pueden visualizar su perfil para que tengan una idea. Él es socio y líder del área penal en Benítez Vargas y Ugas Abogados. Ha ejercido altos cargos en la Defensoría del Pueblo y destaca por su experiencia en litigio penal y consultoría internacional. Ha sido profesor de Derecho Penal en la PUC y testigo experto ante cortes internacionales, combinando su práctica profesional con asesorías para organismos como el Banco Mundial y la OEA. Entonces, dicho esto, doctor, le doy paso a su ponencia y recordarles a los participantes que podrán hacer todas sus preguntas al finalizar la intervención del doctor. Bueno, muchas gracias, se me escucha, ¿no? Sí, doctor. Bueno, Ujú. muchísimas gracias por la invitación, un placer poder retornar, aunque sea virtualmente, a la Universidad Católica, mi alma mater, y poder trabajar estos temas de derecho penal, que en realidad trascienden el derecho penal porque se conectan con una serie de variables y problemas sociales que es necesario abordar y tocarlos para poder tener un entendimiento cabal del problema que está detrás de estas iniciativas, y ya no solo iniciativas, sino también ya normas que se han aprobado en relación con imputar responsabilidad penal a menores y adolescentes, ¿no? Eh, yo quería empezar, tengo tres grupos de ideas. Un primer grupo de ideas tienen que ver con el tema de la legitimidad de la intervención penal en estos asuntos, ¿no? En general, yo creo que hay un problema, y en particular acá es mucho más grave todavía tratándose de adolescentes y menores, que es esta idea que es una mezcla de ignorancia e ingenuidad, ¿no? Esto que decía Héctor al final, de pretender que el derecho penal va a solucionar problemas, ¿no? El derecho penal nunca ha solucionado problemas, y menos aún ha solucionado problemas sociales complejos, problemas donde hace falta la intervención de políticas públicas, de prestaciones estatales que no se cumplen, problemas cuyo abordaje y cuya solución requiere un conjunto de intervenciones estatales y privadas de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, pretender de que estos problemas se van a solucionar con el derecho penal es realmente una ingenuidad y con una mezcla de ignorancia bastante grave, ¿no? El derecho penal es ejercicio de violencia, ¿no? Algunos incluso han marcado la evolución, digamos, de las garantías del derecho penal, o la constitucionalización del derecho penal, la humanización del derecho penal, como se quiera, transitando desde un modelo irracional, que es reaccionar frente a un mal con otro mal, que es el derecho penal, hasta concebirlo como un derecho penal de amarga necesidad, de última ratio, es decir, un derecho penal que se utilice de manera absolutamente racional, absolutamente necesaria y rodeada de una serie de garantías, siempre con la mala conciencia de que el derecho penal es es un instrumento violento, es una herramienta que contiene una serie de, o que puede contener una serie, en la práctica, una serie de disfuncionalidades, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera idea que yo creo que hay que tener presente en estos casos, una idea crítica de iniciativas de este tipo, de someter a los menores, en este caso entre 18 y 16 años, a un sistema de derecho penal pensado para adultos, con todos los problemas que ya tiene este derecho penal aplicado y pensado sobre todo para adultos, ¿no? El proceso como tal es violento, ¿no? Esto incluso en el sistema de adultos. Basta ver los lugares donde se declaran y se toman las declaraciones de las personas para darse cuenta que de entrada es un sistema violento. Yo siempre discuto, me en serio, me en broma con los fiscales o los asistentes fiscales cuando toman declaraciones, porque siempre me dicen, doctor, las declaraciones tienen que ser libres y espontáneas. Yo le digo, ¿usted cree que en un lugar como este una persona va a declarar libre y espontáneamente? Obviamente declara con temor, porque son lugares realmente complicados donde cualquier persona que no está acostumbrada
ya nosotros los abogados, los penalistas, nos encallecemos, estamos acostumbrados, pero uno ingresa con una persona mayor de edad, una persona adulta, a esos lugares y realmente los lugares mismos, ¿no?, generan un impacto negativo, de temor en las personas que acuden a esos despachos a declarar. Aún en el caso de que no fueran imputados, sino meramente testigos, ¿no? Genera un temor. Por lo tanto, el proceso mismo es un proceso, el proceso mismo ya genera violencia en la práctica. La investigación también, ¿no? Y ya no estamos hablando del proceso de comparecer ante un juzgado, tal, la investigación misma, el requerirte información, el requerirte determinadas medidas que van a implicar el sometimiento, la concurrencia a diligencias a nivel de la fiscalía, por ejemplo, las pericias que se puedan realizar, ¿no?, tanto a agraviados o agraviadas como a imputados. Ese proceso mismo también genera violencia. Y ni qué decir ya de la ejecución. La ejecución misma de las sanciones, aunque sean sanciones, estas medidas socioeducativas que están previstas, también son complicadas, también son violentas, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hacer seguimiento por, por un tema, por encargos profesionales, a este tipo de, al cumplimiento de este tipo de medidas, y realmente es muy violento, porque no tienen el personal adecuado, las citas no se cumplen adecuadamente, luego hay descoordinación entre las instituciones para poder acreditar el cumplimiento de estas medidas, ¿no? En fin, ya ni qué decir de la internación, ¿no? Entonces son la ejecución misma, las condiciones en las que se vayan a ejecutar también esas educativas son violentas, ¿no? No hay que caer mucho, como decía esta importante filósofa de la ciencia que ha escrito mucho sobre el derecho, Susan Hack, ¿no? No hay que caer en el verbalismo, ¿no? A veces cuando uno lee los textos y discute, no, que la resocialización, que el interés superior al menor y esto, ¿no? Y cree, ¿no? Se cree que se está, que la realidad es así, ¿no? Se forma una realidad inexistente. En la práctica, ¿no? Uno va a ver y no es así, ¿no? Entonces, la perspectiva crítica de análisis de estas cosas tiene que tener en cuenta cómo funcionan o cómo van a funcionar las cosas en la realidad y no caer en este juego de palabras y el verbalismo porque la norma lo dice o porque los buenos propósitos escriben que esto va a ser así. No, no funciona así. El sistema penal no funciona así. No funciona así en ninguna parte del mundo y peor en países como el nuestro, que tiene una serie de carencias institucionales, que tiene una serie de problemas de formación en los operadores del sistema de justicia. Por lo tanto, a mí me parece una mala idea de estas iniciativas. Bueno, lamentablemente es una ley que ha excluido del ámbito de un sistema que tiene sus problemas, pero está pensado, finalmente está pensado para tratar con adolescentes entre 14 y 18 años. Esta vez se ha sacado los que están entre 16 y 18 para ingresarlos al sistema penal ordinario, diría, ¿no? Entonces, esta idea de pretender solucionar un problema con el derecho penal me parece muy nociva y hay que llamar la atención siempre y atacarla, porque al final del día, lo único que logra esto, bueno, además de los problemas concretos a los que se van a enfrentar los adolescentes en estos casos, lo que logra finalmente es encubrir, ¿no? Dar una falsa señal de que se está solucionando algo y entonces, claro, se posterga el debate o se encubre el debate sobre lo que realmente debería uno abordar como problemática que está en el fondo de estos problemas, ¿no? Es decir, insisto, políticas públicas, obligaciones prestacionales del Estado que no se dan, ¿no? El incumplimiento del Estado de una serie de mandatos y obligaciones que tiene en sus tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que esta primera idea era la que quería yo transmitir, que me parece importante para poder entrar ya a una crítica un poco más aterrizada. El segundo grupo de ideas tiene que ver con el incumplimiento. Este tipo de iniciativas en realidad incumplen un mandato constitucional y un mandato internacional del Estado peruano. El artículo 4 de la Constitución establece un mandato constitucional de fin, ¿no? Que es la protección especial, dice, ¿no? Ni siquiera es una protección a secas, es una protección especial del niño, del adolescente. Y entonces, ¿cómo el Estado va a proteger o cómo se cumpliría este mandato
con una legislación más bien que excluye a los adolescentes de un régimen donde por lo menos intenta protegerlos y los saca y los introduce directamente en un régimen que claramente no los protege, ¿no? Es decir, es un régimen donde se les va a imponer un mal mucho mayor que aquel que supuestamente han cometido. Entonces yo creo que hay un problema de constitucionalidad, ¿no? En estos modelos que tiene que ver con este mandato fin, insisto, del artículo 4 de la Constitución, con los tratados internacionales a los que estamos adscritos, todos ellos que tienen una vocación de protección especial al menor y al adolescente, precisamente por su condición de vulnerabilidad. Y más aún tratándose de adolescentes que son a los que generalmente se les aplica este tipo de medidas, que son adolescentes, como decía Héctor, que vienen con problemas familiares, que pertenecen a sectores de la población con muchas carencias educativas, acceso a no sé, de servicios públicos, de salud, acceso a problemas de acceso a la educación, es decir, que están en una situación objetiva de vulnerabilidad que es muy difícil reprochárselos, ¿no? Que más bien el reproche recae en la sociedad y recae en el Estado. Entonces, este mandato constitucional creo que se defrauda con iniciativas como la recientemente aprobada de excluir a los adolescentes entre 16 y 18 de un régimen que, insisto, por lo menos es un régimen que se ha construido y se ha pensado y se ha discutido destinado a ser lo menos violento posible y a proteger a los adolescentes, a los menores que incurren en este tipo de conductas. Y esto se hace, también esto hay que denunciarlo siempre que se pueda, se hace sobre la base, en primer lugar, de casos aislados, ¿no? Es decir, se presenta el caso del adolescente sicario, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Se escala esto en el rebote mediático, la gente se escandaliza, claro, como es noticia, ¿no? Como es algo llamativo, algo que puede satisfacer el morbo de la gente, entonces, bueno, esto se intensifica, escala a un nivel de debate público, ¿no? Y entonces no se investiga más, ¿no? Y es el otro problema en que se incurre, se desinforma, o desde la desinformación se comienzan a lanzar iniciativas, opiniones, primero a nivel de la prensa, luego van los políticos, ¿no es cierto? Eh, eh, Lanzando soluciones mágicas frente al escándalo que provoca o que puede provocar un caso concreto, ¿no? Entonces, a partir de la desinformación, sin analizar bien lo que está pasando, sin analizar bien los efectos que puede tener una medida legislativa que incorpore a los menores o los adolescentes al sistema penal, se toma una decisión, ¿no? Que va a ser aplicada a la generalidad de personas que pueden estar vinculados a este tipo de situaciones, que por lo general, como decía también Héctor, son personas que cometen otro tipo de infracciones que no necesariamente están vinculadas a estos asuntos de criminalidad de sangre o criminalidad violenta, como puede ser el sicariato, ¿no? O el homicidio, en fin, delitos graves. Es más bien, yo creo que se invierte la lógica, ¿no? Porque lo que más bien deberíamos hacernos es preguntarnos, ¿no? Digamos, yo esperaría que sea, digamos, es mucho más esperable, ¿no? Digamos, a pesar de que no es lo ideal y no es es mucho más esperable que un menor, un adolescente, un menor pueda cometer pues delitos de bagatela, ¿no? Infracciones patrimoniales. Pero si ya veo yo que un menor está involucrado en un delito de sicariato, bueno, ahí la pregunta es, bueno, hay que proteger a este menor incluso de ese propio acto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en la sociedad como para que un menor, ¿no? Se vea involucrado en ese tipo de situaciones o en terrorismo o en tráfico de drogas, en fin, ¿no? Todos los delitos violentos que uno puede pensar, pero no, el reproche, como ustedes verán, es al menor, ¿no es cierto? El menor debió haber, ¿no? Evitado esa conducta, porque el menor, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y es al revés, ¿no? Acá se invierte la lógica para tratar de justificar este tipo de medidas realmente absurdas que no conducen a nada, ¿no? Y la presión mediática también influye demasiado, ¿no? Creo que los medios de comunicación, no todos obviamente, pero muchos de ellos incentivan estas respuestas
emotivas, estas respuestas absolutamente irracionales de la población al intensificar, ¿no? A dar mensajes no apropiados en relación con la problemática de los adolescentes o los menores involucrados en este tipo de situaciones. Entonces, y acá yo, insisto, veo un problema, un grave problema de constitucionalidad por incumplir este mandato de protección. Y hay una inversión también de la valoración que debe hacerse, porque, insisto, un menor involucrado en un delito patrimonial, bueno, puede obedecer a una serie de situaciones, ¿no? Pero si ya lo veo involucrado en delitos graves como los que se han motivado esta reforma, entonces yo creo que ahí debe reforzarse la protección del Estado, ¿no? En lugar de enviarlos a un sistema de reacción penal ordinaria o pensada para adultos, creo que debería más bien aplicarle reglas mucho más especiales que las pensadas para los delitos de bagatela que pueda cometer un adolescente. Es decir, dentro del régimen especial de respuesta a las infracciones de los menores, ¿no? Este tipo de actos se deberían tratar de manera especial, ¿no? Y no más bien sacarlo de ese ámbito para mandarlos al derecho penal ordinario, ¿no? Eso realmente no resiste el menor análisis. O sea, si se quiere, ese tipo de menores requiere una protección especial reforzada, ¿no? Para poder traerlos nuevamente, ¿no? A los valores sociales, a los valores familiares e impedir que puedan seguir reiterando la comisión de estos delitos. Entonces acá, insisto, hay una defraudación de este mandato fin constitucional sobre la base de una inversión en el razonamiento que contradice las bases mismas de la protección, de que justifican la protección a los menores y a los adolescentes. Un tercer grupo de consideraciones que creo importante tener en cuenta está vinculado con algo que siempre a mí me ha llamado la atención y también no solamente en el plano teórico y académico, pero lo he visto en la práctica, ¿no? Y mejor dicho, lamentablemente lo he convalidado en la práctica, lo he confirmado en la práctica. Y es que, y acá retomo esto yo del verbalismo, ¿no? Porque tiene que ver con eso, ¿no? Esto de decir, vamos a aplicarle el derecho penal, ya el derecho penal de las medidas socioeducativas, el derecho penal ya tiene sus problemas porque está muy contaminado eso con el sistema del derecho penal ordinario, ¿no? Pero ya llevarlo al derecho penal regular para menores de edad a los menores es realmente muy grave. ¿Por qué? Porque todas las construcciones, todas las categorías penales, ¿no? Que ya tienen problemas para la aplicación a mayores de edad, y me voy a referir básicamente a tres categorías, cuatro categorías, ¿no? La categoría del dolo y la categoría de la imprudencia y el error vinculado a estas dos categorías, es decir, la mala apreciación de una situación determinada que puede justificar el error, que puede tener consecuencias atenuantes e incluso exoneratorias si el error es un error invencible, pero la categoría del dolo y la imprudencia han sido construidas para personas mayores de edad, han sido construidas para mayores que gozan de una plena capacidad de motivación a la norma, que tienen un entendimiento promedio, ¿no? Vinculado a su evolución y a su desarrollo biológico, que pueden tener un entendimiento que les puede ser exigible y reprochable, ¿no? Pero están pensados en ese tipo de personas. Si uno lee toda la literatura que se ha producido en torno al dolo, en ciertos aspectos subjetivos del injusto, el delito, el dolo, imprudencia, están construidos para ese tipo de personas. Presuponen personas que han tenido un desarrollo, una capacidad de desarrollo biológico propia de los mayores de edad. Y ya las deficiencias cognitivas que puede haber tenido una persona mayor de edad, ¿no? Por una serie de problemas, se tratan, en primer lugar, en el ámbito de la inimputabilidad, cuando estos problemas afectan realmente de manera sensible su capacidad de comprensión, o en el ámbito de la culpabilidad, al rebajar el reproche penal por una serie de circunstancias que pueden haber afectado su capacidad personal de motivación de la norma. Pero están pensados para personas, insisto, que ya han tenido un desarrollo biológico, cognitivo, propio de los adultos, los mayores de edad,
y se aplican desde esa perspectiva. Entonces, no hay una dogmática penal del dolo y la imprudencia para adolescentes o menores, no existe. Entonces, se están aplicando, finalmente se terminan aplicando estas categorías a menores de edad o adolescentes, realmente que es imposible que puedan descartarlas, ¿no? Entonces, porque precisamente tienen un componente que no casa o no calza con la realidad biológica, física y social de las personas a las que estoy aplicando estas categorías. Piensen en la imprudencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le exijo yo deberes de cuidado a un adolescente, ¿no? Frente a un adulto, ¿no? Fíjense, ya el derecho penal regular, el derecho penal para adultos, ya se ha ocupado este problema, porque como ustedes saben, existe en el Código Penal peruano y también en otras legislaciones la responsabilidad disminuida por razón de la edad, es decir, el que está entre 18 y 21 no responde igual que el que tiene más de 21 años. Es decir, el propio derecho penal regular, el derecho penal pensado para adultos, ya se hace cargo de este problema. Y dice, oye, una persona entre 18 y 21 parece ser que más allá de que consideremos que por la edad no debería ir a una prisión o no debería responder del mismo modo, también hay consideraciones de tipo vinculado a su desarrollo, ¿no? Entonces, su desarrollo biológico, su desarrollo social, psicosocial, si se quiere, ¿no? Al entorno en el que una persona entre 18 y 21 se desarrolla y a los efectos que puede tener una sanción penal para una persona entre 18 y 21 años. Es decir, le puede malograr la vida, puede ser mucho más nocivo. ¿Ya? Ese problema ya está en el derecho penal para adultos. Sin embargo, lo que se hace es traer, ¿no? Digamos, de poder tener un mayor desarrollo de esta responsabilidad restringida, lo que se hace es jalar a menores de 18, entre 16 y 18, a un régimen realmente absolutamente inadecuado para, de acuerdo a su condición personal. Entonces, yo creo que hay un problema grave con esto, ¿no? Porque esto está muy asociado al error también, ¿no? Es decir, como sabemos, la falsa representación o la inadecuada representación de la realidad, ¿no? Es lo que se conoce como el error, ¿no? Y uno puede actuar con un error que puede, con un despliegue de prudencia o de diligencia mínima, puede salir de ese error, o a veces es imposible salir del error, ¿no? Esta es la diferencia entre el error vencible y el error invencible. Entonces la pregunta es, ¿se han desarrollado categorías para evaluar esta capacidad de las personas de poder apreciar la realidad de una manera determinada en los adolescentes, en los menores? No existe una categoría dogmática, digo, ¿no? Pueden existir desde el punto de vista psicológico, sociológico, pero dogmática no existe. Y entonces se termina aplicando a los menores de edad este tipo de consideraciones, ¿no? Yo tuve un caso, les voy a contar esto para que vean cómo se refleja eh, esta problemática. Yo tuve un caso donde tanto la jueza como la sala comenzaron o mejor dicho, valoraron la conducta de un menor, de un adolescente, una conducta que para el menor no representaba una conducta sexualmente reprochable, que no consideraba un problema de reproche sexual. Es propio el desarrollo de los adolescentes de esa etapa. Cualquier psicólogo te dice eso. Sin embargo, la jueza y la sala, ¿no? Desde sus concepciones de adulto, desde sus prejuicios de adulto, ¿no? Desde sus problemas de entendimiento, desde su conservadurismo de adulto, desde su educación de adulto, ¿no? Desde sus problemas de socialización, interpretaron eso como una conducta absolutamente inaceptable, ¿no? Que no podía realizarse, ¿no? Entonces, claramente le estaban aplicando categorías de mayor de edad o de un mayor de edad a un chico de 16 años, ¿no? Y que terminaron imponiéndole una sanción. Bueno, me di cuenta que no valía argumentos, no valían argumentos, ¿no? Ahí había una idea detrás de un reproche tan fuerte a este adolescente, ¿no? Por unas cuestiones que además la conducta ni siquiera había supuesto un intercambio físico, o sea, ni siquiera se habían visto nunca en persona.
toda la conversación fue por internet, ¿no? Porque además ocurrió durante la pandemia, ¿no? Nunca había habido un daño, digamos, físico, nada. Era simplemente intercambio de conversaciones y de imágenes, ¿no? Entre dos menores de edad. Entonces, pero no solo eso, sino que el tratamiento al menor de 16 años fue un tratamiento realmente inaceptable. Para empezar, desde las notificaciones, se excluía el nombre de la menor agraviada, ¿no? Pero no se excluía el nombre del menor que estaba siendo imputado con esa conducta. Y las notificaciones llegaban a su casa, ¿no? A pesar de que nos habíamos acreditado como despacho de abogados para recibir las notificaciones. Protesté más de una vez durante las audiencias, jamás me hicieron caso, ¿no? Me dijeron que sí, que sí, que sí. Es decir, me daba cuenta que había un reproche desde categorías adultas a un menor que veía una conversación o el compartir imágenes como absolutamente normal. Puede ser que esté mal, puede que ver que un reproche desde el punto de vista ético, ¿no? Desde el punto de vista de la educación. Ese es otro tema. Eso se soluciona de otra manera, ¿no? Pero lo increíble del asunto era que ese caso estaba siendo discutido en un juzgado y luego en un tribunal, ¿no es cierto? Con el menor soportando y sabiendo y siendo consciente de que estaba siendo juzgado algo que no entendía, ¿no? De por qué una conducta como esa, que podría haber merecido, no sé, algún reproche de tipo familiar, educativo, ¿no? Estaba siendo juzgado por un juez y por una sala del Poder Judicial con todo lo problemático y violento que eso puede suponer. Y ya no les cuento la ejecución, ¿no? La ejecución ya fue todo otro trauma, otro drama para poder ejecutar la medida socioeducativa. Pero bueno, yo creo que estos tres planos de ideas creo que son las que deben, están siempre presentes para poder abordar este tipo de problemática, ¿no? Es decir, la justificación de la intervención penal en este tipo de situaciones, luego el incumplimiento de un mandato fin constitucional de especial protección a los menores y la inversión, ¿no? De la lógica de protección para más bien a una lógica de enviarlos a un sistema de menor protección y mayor agresión hacia la situación de vulnerabilidad de los menores. Y en tercer lugar, estos problemas de las categorías dogmáticas del derecho penal que no están pensadas para los menores, que suponen personas adultas que ya tienen un desarrollo determinado y que finalmente se terminan aplicando a los menores de edad con una lógica de arbitrariedad bastante grave, que en el fondo lo que hacen es dotar de contenido a estas categorías con una serie de prejuicios, con una serie de malos entendimientos que se tiene respecto de la realidad, ¿no? De los adolescentes y de los menores, ¿no? Entonces, esas son los tres grupos de ideas que quería transmitirles y estoy llano al debate o a las preguntas que puedan plantearse, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Ha sido muy ilustrativa la ponencia. A continuación, vamos a dar pase a las preguntas que tienen nuestros participantes. La primera pregunta es de Carmen Quispe. Ella nos pregunta, ¿no? ¿Se ha verificado si los adolescentes conocen que determinados que por delitos son, conocen qué delitos determinados son imputables? Si conocen, la pregunta no la Sí. entendí bien. Ajá, la pregunta es si se ha verificado si los adolescentes conocen que por determinados delitos son imputables y podrían ser internados en un Ah, penal. Ujú. bueno, eso es una pregunta que también siempre está presente en el ámbito de los mayores de edad, ¿no? Es decir, cuánta conciencia hay de la norma penal, ¿no? Yo diría que esto está más en el plano de un conocimiento general que deben tener las personas. Y claro, hay un problema en el caso de los adolescentes, ¿no? Porque los adolescentes precisamente están en una etapa todavía de formación, una etapa en la que probablemente su comprensión pueda ser una comprensión, digamos, muy genérica, muy mínima, pero ya entrar a los detalles de determinadas conductas ya resulta un poco complicado poder exigirles y reprocharles
ese nivel de conocimiento y comprensión. Es lo que decía en relación con el dolo, ¿no? La teoría del dolo exige, ¿no es cierto?, una comprensión, entendimiento cabal, ¿no? Y una capacidad de motivación por ese entendimiento de reprochabilidad de la conducta. Esa exigencia puede estar faltando, y de hecho falta en muchos de los adolescentes en relación con una serie de delitos, ¿no? Ya uno podría decir, bueno, todo adolescente sabe que no se debe matar. Bueno, sí, es verdad, todo adolescente sabe que no se debe matar, pero no basta eso para imputar responsabilidad a alguien. Hay que ver cuáles han sido las circunstancias que han podido determinar o influir, ¿no?, en esa conducta. Pero no todos los adolescentes saben, ¿no?, que, por ejemplo, hay determinados. Imagínate, el delito de pertenencia a organización terrorista. Eso también está previsto como un delito, ¿no? Imagínense ustedes que viene alguien y capta a un menor o un grupo de menores y los lleva pues a un lugar para adoctrinarlos, ¿no? Los lleva de paseo a un campamento y ese tipo de conductas sí son muy complicadas. Es decir, bueno, el adolescente tiene que ser consciente que está integrando una organización criminal, ¿no? O una organización de tipo terrorista o de narcotráfico, ¿no? Yo creo que ahí hay una serie de problemas para poder imputarle un conocimiento pleno, ¿no? Un conocimiento ordinario puede tener, sin duda, ¿no? En la experiencia social, digamos, un adolescente de 15, 14, 16, 17 años puede tener un entendimiento eh, eh, regular, mínimo, digamos, pero la pregunta es si el entendimiento suficiente como para poder reprocharle responsabilidad penal como si fuera un adulto, ¿no? A eso me refiero. Yo creo que ese es un problema central en este tipo de medidas, ¿no? Sí, ahí está la respuesta. Acá tenemos otra pregunta que nos han hecho llegar al chat del evento, al chat de WhatsApp del evento. Recordarles que también pueden hacerlo por ese medio, también por la cajita de preguntas. Nos consultan. La ley 32330 elimina la distinción entre la justicia penal de adolescentes y la de adultos. Desde su doble experiencia en derecho penal y constitucional, ¿es esta medida sostenible jurídicamente? Yo creo que sí, ¿no? La elimina, no solamente en su aspecto de, de imputación, sino también en el aspecto procesal y de ejecución, ¿no? Entonces, eso es lo grave de esta medida, ¿no? Yo creo que no es sostenible en el tiempo. Creo que esto deberá en muy corto plazo revertirse. Eh, Ojalá, digamos, que no sea mucho tiempo que se mantenga esta situación, que no genere distorsiones. Todos los que conocemos las cárceles o los centros de internamiento o internación, incluso los menores de edad, sabemos que no cumplen su finalidad, sabemos que al revés, no solamente no la cumplen, sino que además consiguen finalidades contrarias, ¿no? Aquellas que están anunciadas que van a cumplir. De manera tal que yo no creo que esto sea la solución. Los problemas de inseguridad pasan por otro tipo de soluciones y no por estar agravando el tratamiento de los menores o los adolescentes, incumpliendo mandatos constitucionales y provocando, ¿no?, resultados indeseables desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de la lucha contra la criminalidad, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Mm, ya. Sí, acá hay una pregunta más. Bueno, pero es más como una pregunta abierta, ¿no? Decía más sobre su opinión de qué alternativas podría proponer usted, ¿no? Que sean más idóneas para resolver esta controversia. Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? El problema es si hay voluntad política, si hay liderazgo, que ya vemos que en el Perú eso nos está faltando mucho, estamos más enfrascados en problemas y en discusiones institucionales, ¿no? La polarización, pero yo creo que el problema de la inseguridad en general y el problema sobre todo de la respuesta penal, tanto adultos como adolescentes, requiere una intervención mucho más serena, ¿no? Mucho más primero con información, hay que tener data para poder saber qué está pasando en el país. Acá las decisiones político-criminales se toman sin información. Lo único que gatilla las decisiones
políticos criminales en este país es un escándalo, un caso concreto o la presión que hace la prensa, ¿no? Y cuán popular me va a hacer tal medida, ¿no? En el ámbito político. Yo creo que eso es nefasto, yo creo que eso hay que denunciarlo permanentemente, porque digamos, eso termina agravando los problemas. Entonces yo creo que, por ejemplo, debería implementarse ya el código de responsabilidad de menores y adolescentes. Debería exigirse presupuesto para eso, porque también es otro problema en el país. Se hacen o se diseñan leyes espectaculares, pero que no tienen ninguna posibilidad de ser implementadas o administradas, ¿no? Entonces se fracasa en el mandato normativo. Creo que debería haber, el Estado debería invertir como parte, digamos, de una política integral, como dice el título del seminario, ¿no? Acá se requiere una respuesta integral del Estado, ¿no? Que ataque el asunto de determinados frentes, ¿no? Primero el educativo, luego el familiar, luego el de las prestaciones, es decir, el del acceso de los niños y los adolescentes a prestaciones elementales como la salud, la nutrición es fundamental, la educación, ¿no? Que eso está faltando en el país. Y luego tener ante ya eventos trágicos, eventos, como decía un penalista alemán en el marco de las reformas penales en Alemania, ¿no? La amarga necesidad de tener que recurrir a esto, ¿no? Pero como eso, como una amarga necesidad, como una cuestión ya absolutamente extrema, ver sistemas que más bien traten de suplir aquellas carencias que han llevado al menor a cometer estos actos, ¿no? Para que pueda tener una vida futura sin esos incentivos perversos que lo lleven o lo regresen o hagan que reitere esas conductas, ¿no? Yo creo que eso debería ser una prioridad. Hay que hacer muchos ajustes institucionales para que eso ocurra, pero creo que no debemos dejar en insistir en eso, en denunciar y en deslegitimar este tipo de medidas, este tipo de decisiones legislativas como las que estamos discutiendo, ¿no? Lamentablemente no hay una solución mágica, porque esto depende, insisto, de voluntad política, depende de mucho liderazgo y depende de presupuesto, ¿no? Que son tres factores que lamentablemente escasean en nuestro país, ¿no? Sí, doctor, concuerdo, de verdad. Acá tenemos otra pregunta que es de Maritza Pérez. Ella nos pregunta, doctor Pereira, ¿cómo se plantearía la defensa de un adolescente presunto infractor denunciado por sicariato en cuanto al dolo? Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Eso es una gran pregunta. Yo lo que primero haría por todos los medios es de tratar de buscar, sé que es difícil, pero bueno, creo que los abogados también tenemos el reto de ser creativos y de asumir las cosas complicadas. Así han cambiado muchas cosas en el mundo, muchas experiencias. La jurisprudencia se ha nutrido también de este tipo de cosas. Yo empezaría por cuestionar la legitimidad del procesamiento y la aplicación de estas normas, es decir, invocaría la inconstitucionalidad, plantearía la aplicación del control difuso de constitucionalidad respecto a esta legislación y que los jueces se inhiban de conocer esto y que esto se pueda hacer conocido por el sistema, digamos, de respuesta socioeducativa a los adolescentes. Yo comenzaría peleando eso, ¿no? Deslegitimando el propio procesamiento de un menor por este tipo de situaciones. Y en el ámbito ya propiamente, si eso no da resultado y esto avanza, bueno, lo que haría es hacer pericias, pediría que se hagan unas pericias, no sé si es una pericia antropológica, que es lo único que está regulado en el código, ¿no? Pero pericias de tipo social, de tipo psicológico, para realmente evidenciar que esta persona no puede ser juzgada con esos parámetros, ¿no? Incluso si un adolescente puede digamos, tener plena conciencia en términos formales de lo que está haciendo, ¿no? Seguramente ese nivel de cognición ha sido fruto de una serie de influencias que tienen que ver con su propio desarrollo, con su propia circunstancia, ¿no? De menor que ha crecido en determinados círculos no adecuados, que no ha tenido los incentivos adecuados para poder desarrollar otro tipo de conducta. Fíjense, hoy día en el derecho penal
se está trabajando mucho el tema de los sesgos cognitivos, ¿no? En determinados, los autores de determinados delitos. Por ejemplo, autores que cometen delitos en ámbitos de subordinación y orden, castrense, policial, lo que fuere, ¿no? Es decir, los ejecutores materiales, que están sometidos a una estructura donde el poder, digamos, de mando y el poder de control que se tiene respecto de la situación de las personas es tal que pueden generarse sesgos cognitivos, ¿no? Y que les imposibilite actuar de otra manera. Si bien no se está hablando de una exoneración total, sí se están contemplando, hay trabajos sobre esto, de cómo valorar esos sesgos para poder atenuar la responsabilidad de esos meros ejecutores materiales e ir más bien hacia las cabezas de las organizaciones. También esto se plantea en el ámbito del derecho penal, el derecho penal económico, cuando se cometen delitos en estructuras empresariales que están diseñadas con incentivos perversos y donde todos, ¿no? La cultura organizacional está orientada hacia ese tipo de conductas, ¿no? También ahí se hablan de sesgos, los sesgos cognitivos que puede tener una persona que le pueden llevar, ¿no? Incluso a desconocer cosas que son evidentes, ¿no? Cosas que son moralmente o legalmente reprochables, pero a pesar de eso las cometen, ¿no? Que es por la influencia de estos sesgos. Entonces, imagínense si eso ya se está discutiendo, se está planteando con mucha seriedad en el ámbito de la responsabilidad penal de los mayores de edad, ¿cómo no hacerlo en el ámbito de los adolescentes, ¿no? Que están expuestos a mucha influencia negativa en un proceso formativo de su desarrollo psicobiológico, psicosocial, ¿no? Entonces creo que hay que insistir en estas ideas. No me parece para nada adecuado, insisto, llevar a los adolescentes más bien hacia un régimen que ha demostrado su violencia, ha demostrado su fracaso, como es el sistema de responsabilidad penal y sobre todo penitenciario que tenemos en el país, ¿no? Sí, efectivamente, doctor. De verdad, muchas gracias por su exposición. Ha sido muy clara y necesaria. Usted nos ha recordado, claro, que este es un tema que, aunque a veces surge como una amarga necesidad, exige también mirar, ¿no? Mirar más allá también para poder comprender esta nueva realidad que estamos justamente viviendo a partir de esta ley, ¿no? Apreciamos profundamente su enfoque eh, que nos ha transmitido el día de hoy y estamos seguros de que este aporte seguirá generando justamente reflexión y compromiso en todos los participantes. Gracias nuevamente por acompañarnos, doctor. Todo un gusto estar con ustedes y muchas gracias más bien por la invitación. Un abrazo para todos. Gracias, Todas. doctor.